Hola, ¿qué tal amigos de News MX TV? Muy buenas tardes. En este martes ya 28 de marzo, prácticamente estamos culminando con este tercer mes de este año 2023. Y bueno, como siempre, como cada martes, me acompaña el licenciado Israel Palma, a quien le doy, por supuesto, la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes, licenciado. Gracias, buenas tardes, noches, depende de donde nos vean a todos y a todas. Gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, pues en esta ocasión también nos acompaña el licenciado Pablo Edgar Araiza Ruiz. Él es licenciado en Derecho y actualmente es docente de la materia de Derecho Fiscal. Y bueno, pues le agradecemos mucho que esta tarde nos haya tomado la comunicación. ¿Qué tal? Mucho gusto. Muchísimas gracias. Bueno, pues este es su programa Casta Política y quiero darle entrada al licenciado Israel Palma para tocar dos temas muy importantes que trataremos el día de hoy, esperando sea de la manera más puntual para que queden despejadas algunas dudas de nuestros televidentes. Adelante, licenciado. Gracias, Janet. Gracias de nueva cuenta, licenciado, y a todas las personas que nos ven. Es muy importante, lo hablamos en diferentes espacios y en programas pasados, de que la población o la ciudadanía pues tenga de manera más fidedigna y más cerca pues información, sobre todo de varios temas que se gestan durante estos días, sobre todo en el ámbito político electoral. Entonces, este programa se va a dividir en dos temas, en donde el primero vamos a abordar acerca del Plan B y sobre todo por la suspensión que hizo la Suprema Corte acerca de dicho Plan B. Y el otro tema que vamos a tocar en el programa del día de hoy también sería las candidaturas, el registro de las candidaturas para la gobernatura del Estado de México, que sucedieron en días pasados con la licenciada del Moral y la licenciada Delfina Gómez. Esos serían los parámetros de este programa. Muchísimas gracias, licenciado Israel. Y bueno, pues instamos a nuestro invitado especial el día de hoy sobre, pues algunas personas el día viernes se congratularon, por supuesto, por este fallo de la Suprema Corte de darle prácticamente un revés al famoso Plan B del Ejecutivo. La oposición, por supuesto, contenta de que haya sucedido esto, pero como bien ya lo señalaba el licenciado Israel Palma, bueno, pues es un fallo provisional. ¿Y qué puede proseguir después de esto, licenciado Pablo Araiza? ¿Qué se espera a la sociedad mexicana? ¿Esto podrá detener la reforma electoral del presidente o solamente es un estancamiento momentáneo? Ok, aquí hay que aclarar que efectivamente, como es una suspensión en materia de amparo, solamente da efectos eh, temporales, es decir, no son definitivos. Hasta este punto, solamente han sido unos cuantos, en este caso, algunos estados que se han querido amparar en contra de esta reforma, este famoso Plan B, en donde efectivamente no se está haciendo efectivo toda la reforma o todos los efectos de la reforma. La suspensión tiene esa finalidad única y exclusivamente suspender. De hecho, podríamos hacer hincapié en lo que dijo el ministro al momento de emitir la suspensión, que nos dice que para efecto de no poder perjudicar a la sociedad en cuanto a la organización del INE, en cuanto al menoscabo que pueda llevar la organización material y económica de los mismos para los efectos de unos futuros comicios, es que prefiere dar la suspensión. ¿Por qué? Porque esto es entendible. Si nosotros ahorita se hubiera continuado esta reforma, bueno, entonces estamos eliminando presupuestos, personal, lo que quiere llevar que en unos futuros comicios que no están muy lejanos, podría haber una reducción. Esto es, queremos imponerle una carga de 30 ahora solamente a 10 personas. Entonces, el ministro, yo considero muy acertadamente, dice, vamos a mantener las cosas en el estado en el que se encuentran. ¿Con qué finalidad? Con que opere. Esta suspensión tiene la finalidad de operación. Vamos a dejar que el INE continúe operando hasta en tanto no se resuelva en definitiva el asunto. Efectivamente, no es un revés, efectivamente no es un se fue a la congeladora eterna, no. En algún momento se va a resolver, en algún momento se podrá quitar la suspensión, pero por eso inclusive el ministro convocó al Ejecutivo y a las autoridades a contestar oportunamente el incidente. Esto es decir,
les está dando la oportunidad de contradicción para que si ellos no están conformes, de manera judicial, de manera procesal se pronuncien, no de manera política en algún programa, en alguna entrevista, no, que lo hagamos de manera concreta y judicial a través del procedimiento. Esto es decir, entonces, no es definitiva, pero sí, por lo menos para hoy, con un funcionamiento hasta como lo veníamos entendiendo. Licenciado, esto quiere decir que en caso de que hubiese sido aprobada, para que también dejemos y despejemos algunas dudas de nuestros seguidores, si la reforma electoral hubiera sido aprobada, que no hubiera tenido este fallo provisional, en los únicos estados en los que no estaría activa serían los estados de Coahuila y el Estado de México, que están teniendo hoy en día un proceso electoral, ¿cierto? Así es. De hecho, pues bueno, uno de sus considerandos y resolutivos es eso. Solamente los únicos dos estados que no pueden ejercerse es Estado de México y Coahuila, porque ya están surtiendo los efectos, porque ya estamos dentro del procedimiento. Sería perjudicial quitarlo. Muy bien. Licenciado Israel Palma. Es importante también hacer mención y suscribo todo lo que dice el licenciado. En cuanto no puede operar dicho plan B, independientemente de la suspensión provisional que ahorita emitió la Suprema Corte, por algo simple, básico y llano, que los procesos electorales empiezan en septiembre. Y la ley dice, en este caso el marco constitucional dice que 90 días antes de que inicie un proceso electoral, en este caso son en septiembre, para el año que sigue, el actual proceso electoral del Estado de México inició el septiembre del 2022. Para que hubiera sido efectivo el plan B en la contienda del 2023 en el Estado de Coahuila y el Estado de México, tenía que haber sido dado el decreto del plan B el año pasado, antes del mes de junio, para que hubiera tenido efectos este año. Entonces, como ellos ingresaron el plan B, el 27 de diciembre fue un paquete de 2 primeras leyes y el 2 de marzo fueron las otras 4 leyes en el segundo paquete, por eso jurídicamente por término no entraba, eso era de ley. Ahora, retomando lo que dice el licenciado, hay un comunicado de prensa que fue lo que se suscitó mucho el viernes, un comunicado de prensa por la Suprema Corte de Justicia, es el comunicado número 104/2023, en donde el Instituto Nacional Electoral, dentro de muchas de sus facultades, puede interponer controversias constitucionales en cuanto al plan B. Entonces, el plan B fue, acuérdense, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo. En ese momento surte efectos en plan B y tanto los ciudadanos como los municipios, como el Instituto Nacional Electoral, que es el principal agraviado, pueden interponer actos jurídicos. ¿Y cuál es el acto jurídico que interpuso el Instituto Nacional Electoral? Una controversia constitucional, la cual ahorita resolvió su admisión. Ojo, no es lo mismo que ya ganó el juicio el INE, porque no lo ha ganado. Simplemente el ministro, que hay que dar su nombre porque hay que ver que fue muy valiente en decir estas cosas, Javier Lainez Potisek, fue el que hace el estudio y dice, el INE interpone una controversia constitucional. Yo, Suprema Corte, tengo que revisar si su controversia reúne los requisitos jurídicos. ¿Y qué decide el ministro Lainez? ¿Qué dice? Sí le voy a otorgar la suspensión. ¿A la suspensión a quién? Al plan B, que ya está en marcha. En el momento que hace la suspensión, se queda en estado, vamos a decir un término coloquial, en estado de pausa el plan B. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte todavía tiene que entrar al fondo del asunto. Ahorita lo único que hizo fue una suspensión provisional para que ya no surta efectos desde el 2 de marzo hasta la fecha, los efectos que ya estaba surtiendo el plan B. Ahorita queda en estado de pausa, mientras la Suprema Corte se va al fondo. ¿Qué es al fondo? A estudiarlo de manera más concisa, con la estructura jurídica y elementos jurídicos que solamente ellos tienen la capacidad para estudiar. Entonces, ahorita se queda en estado de pausa por medio de esta suspensión provisional. ¿Cuánto tiempo va a estar en estado de pausa? Puso de un término indefinido. O sea, no puso un Entonces, término. algo aquí que quisiéramos que nos aclarara el licenciado Araiza Ruiz, igual que usted, licenciado Palma, es, bueno, va a acabar este proceso de los 2 estados que están teniendo el proceso electoral, perdón. ¿Qué fecha límite tendría
pues, el Ejecutivo para hacer un decreto de esta reforma electoral. ¿Por qué? Porque en septiembre, pues, empieza nuevamente todo este proceso electoral, porque el año que entra tenemos elecciones a senadurías, diputaciones locales, federales, alcaldías, presidencias municipales y, por supuesto, la elección a la presidencia de la República. Entonces, si ya la Suprema Corte dijo que este fallo provisional pues es indefinido, entonces, ¿cuándo sería la fecha límite de aprobación del Plan B para que pudiera surtir efecto y para la próxima elección ya se pudiera pues llevar a cabo esta reforma electoral? Bueno, en este caso hay que considerar, como ya lo mencioné el licenciado, que al ser una suspensión de manera indefinida, tenemos que agotar los términos que primero pase a proyecto de sentencia o a proyecto de aprobación con la Suprema Corte, que sea votado ya sea en favor o en contra del proyecto, que se regrese, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que eso suceda, tenemos la primera parte. Es decir, jurídicamente que nos digan si el plan B tiene validez o no va a tener validez. Si, como ya lo dijo el licenciado, al momento de aprobarlo hubo o no hubo violaciones constitucionales única y exclusivamente, que es lo que se tiene que resolver por parte de la Corte. Ahora bien, por estos dos estados que están pendientes, hay que tomar en consideración que, bueno, aunque están ya en vigencia los comicios, el Ejecutivo tendrá la oportunidad hasta una vez que concluyan, podrá emitir su decreto y de todos modos vamos a estar dentro de un nuevo plazo para que en su caso quieran, la institución poderse amparar también. ¿Por qué? Porque es un nuevo acto, es un acto nuevo, el cual es también resultante de amparo. Conforme a las leyes, conforme a las reglas generales, pues bueno, van a tener el término de sus 30 días, como es un decreto autoaplicativo para ellos única y exclusivamente. Esto a sabiendas de que efectivamente quieran resolverlo, siempre y cuando, vamos a ser realistas, estratégicamente hablando, todavía va a estar en controversia el anterior, ya que no se va a resolver, es muy complicado que por cuestiones de turno se pueda resolver dentro de estos plazos de tiempo. Entonces, este plazo de tiempo que tiene la Corte para estudiarlo efectivamente, para analizarlo, va a dar el parámetro inclusive a estos dos estados de poder postular nuevos argumentos considerables para la materia del amparo. Muy bien. Licenciado Israel Palma, ¿alguna otra pregunta en relación a este tema tan interesante que por supuesto nos compete, nos concierne a todos los mexicanos que tenemos pues derechos políticos para ejercer nuestro voto el próximo 4 de junio y el próximo año, pero además en general a todos los 130 millones de mexicanos? Solo para hacer una acotación extra a todo lo que comentó el licenciado, cabe aclarar que ahorita que todavía falta que sea notificada, en este caso, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, porque tiene que ser notificado de la suspensión provisional que estábamos mencionando, y también tiene que ser notificado el Congreso de la Unión, en este caso la Cámara de Diputados y Senadores, y van a tener un término, porque ellos con esta suspensión, jurídicamente todavía la Consejería de la Presidencia, Jurídica de la Presidencia y el Congreso todavía pueden interponer un recurso de reclamación. ¿Qué significa eso? A la suspensión provisional ellos pueden decir, no estoy de acuerdo tú, ministro Lainez, en cómo si aceptaste la suspensión y aceptaste la controversia, perdón, emitiste la suspensión y aceptaste la controversia constitucional del INE. Entonces, jurídicamente ellos tienen su recurso para que digan, no estoy de acuerdo en tu suspensión. Entonces, en otras palabras, todavía nos faltan muchos días, demasiados días de estar viendo cuestiones de léxico político, jurídico. Aquí nuestro trabajo en este programa pues es tratar de, con un lenguaje coloquial, la gente entienda de pues una estructura jurídica que es complicada a veces de entender, solamente que lo podemos saber las personas que nos dedicamos a esto, pero eso no infiere en que pues tengamos que poner la información a la sociedad y la sociedad con términos un poco más coloquiales pues entienda cómo va esto y no se deje llevar por lo que dicen los medios de comunicación tradicionales o los medios de comunicación afines a cierto tipo de partido político de ambas partes. ¿Por qué? Porque no dicen las cosas como son. Literal, si se emite una suspensión provisional, en el momento de que la controversia constitucional entra, se hace cargo de la Suprema Corte de ella, el ministro Lainez considera que hay que suspender el plan B provisionalmente
y tiene su derecho la Consejería Jurídica de la Presidencia y el Congreso de interponer un recurso de reclamación en contra de esta suspensión. O sea, todavía vamos a escuchar en estos días y semanas muchas cosas. Ahora, otra cosa, la gente no debe de pensar, es que los comicios del Estado de México y Coahuila están en peligro. No, no están en peligro, porque simplemente, aunque no hubiera, la Corte no hubiera realizado la suspensión provisional, no estaba dentro de los tiempos para que suspendiera en el Estado de México dicho plan, que por cierto ya había sido publicado en el Diario Oficial el 2 de marzo. O sea, hay que hacer esas aclaraciones. Perfecto, muy bien. Y bueno, me surge una pregunta aquí, a lo mejor está mal formulada, pero es una inquietud que tengo antes de ir al corte comercial, que me va a poder contestar el licenciado Pablo Edgar Arreza Luis. Brevemente, va a haber, pues obviamente, una elección, digamos, si le podemos llamar una elección para elegir al nuevo consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Si fuera afín a la administración federal, pues se le podría dar un revés a esta reforma electoral, es decir, que pues ya siendo él o ella los consejeros presidentes del Instituto Nacional Electoral, que dijera, sí, estamos de acuerdo, ya no vamos a pelear y vamos a ir por la reforma del presidente. ¿Se puede? ¿Es correcto? Pues la única manera para poder llegar a eso sería desistirse del amparo, ya que al momento en el que se ingresó el recurso, ya está planteada la litis por parte del quejoso en este caso. La única manera para poderse desistir es la única manera para que pudiera proceder de esa manera es que se desistieran. Pero aquí inclusive la Corte podría determinar que antes de desistirse se ratificara el desistimiento. ¿Por qué? Porque estamos ante un acontecimiento que es de orden público e interés social y en general. O sea, ahí por eso es que la Corte puede decir, ¿sabes qué? A ver, antes de, hay que resolver. Pero también hay que considerar que el efecto de los amparos es erga omnes, es decir, únicamente para la persona que lo está reclamando. Si en este caso hubiera un desistimiento, podría existir. Pero a sabiendas de esto, considero que sería poco probable. Perfecto. Bueno, pues, licenciado Araiza, licenciado Palma, ¿qué les parece? Vamos a un corte comercial rápidamente, pero regresamos con más aquí a su programa Casta Política. ¿Qué tienen en común Margarita la distraída y Patricio el olvidadizo? Que su INE ya está vencida y van a ir a renovarla. Si tu INE también perdió vigencia, es momento de renovarla. No dejes pasar más tiempo y actualízala. Haz tu cita en INETEL 800-433-2000 o en INE.mx. Podemos pensar de forma distinta, pero tenemos algo que nos une. Nuestro INE. ¿Mi INE? Nos une. Ay, ahorita. Ahora. No dejes al último lo que puedes hacer ahora. Para votar en las elecciones del 2023, tienes que tener tu INE actualizada. Tramítala o actualízala. El último día es el 7 de febrero de 2023. Haz tu cita en INE.mx o en INETEL 800-433-2000. Mi INE nos une. ¿Qué tienen en común la poblana Leticia y el queretano Giovanni? Que se cambiaron de domicilio y van a ir a actualizar su INE. Si tú también te cambiaste de casa, avísale al INE, actualiza tu domicilio y sé parte de quienes toman las decisiones en tu nueva comunidad. Haz tu cita en INETEL 800-433-2000 o en INE.mx. Podemos pensar de forma distinta, pero tenemos algo que nos une, nuestro INE. ¿INE? Nos une. ¿Qué tienen en común Rosa Ramos y Armando Casas? Que ya son mayores de edad y van a ir a sacar su INE. Si tú también cumpliste 18 años, es momento de tramitar tu INE, usar tu voz y ser parte de quienes toman las decisiones del país. Haz tu cita en INETEL 800-433-2000 o en INE.mx. Podemos pensar de forma distinta, pero tenemos algo que nos une, nuestro INE. ¿Mi INE? Nos une. Y bien, pues ya estamos de regreso aquí en su programa Casta Política
Recordando que tenemos un invitado especial, el licenciado Pablo Edgar Araiza Ruiz, que es licenciado en Derecho y docente de la materia de Derecho Fiscal. También nos acompaña como cada martes el licenciado Israel Palma, conductor de este espacio informativo. En este primer bloque, pues hablábamos acerca de la suspensión provisional del Plan B del Ejecutivo. Y ahora nos vamos a enfocar en estos últimos minutos para hablar precisamente sobre las candidaturas a la gubernatura del Estado de México, que el día domingo, pues ya se llevaron a cabo los registros por parte de estas dos alianzas, coaliciones. Y les deseo Israel Palma, les cedo los micrófonos. Gracias, Janet. Bueno, como retomando que va ligado el tema pasado antes del bloque con cuando estábamos en una contienda por la gubernatura del Estado de México y también del Estado de Coahuila, entonces la licenciada Alejandra del Moral en la semana pasada fue registrada como ya candidata oficial de la alianza PRI, PAN y PRD. Movimiento Ciudadano, recordemos a nuestros televidentes que, bueno, ellos decidieron no concursar o tratar de aspirar a la gubernatura del Estado de México. Y por otro lado está la maestra Delfina Gómez, que fue registrada como candidata de manera formal el día de ayer por Morena y sus aliados, en este caso el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo. Si más no recuerdo, ellos son... Licenciado, perdón, que la alianza de Va por México se sumó Nueva Alianza. Hay nueva alianza también, en este caso serían 4 en la primera alianza que comenté. Entonces, ahorita realmente hay que decirle a las personas que apenas va a empezar la cuestión de la contienda jurídica electoral, también va a empezar apenas la contienda de todo lo que va a ser promocionales, expos de televisión, vamos a ver mucho, pues estas dos personalidades, pues tratando de convencer a la ciudadanía del Estado de México para que voten, depende de sus principios lógicos y sus formas de cómo ven para que el Estado de México pues siga evolucionando. Acuérdense que son dos formas distintas de ver el gobierno de un Estado y ya va a depender mucho de la ciudadanía por quién vota. Nosotros no somos nadie para decir a quién vota o no una persona, simplemente pues nosotros también como ciudadanos somos responsables pues de toda la información que nos vierten estos personajes, todas sus promesas o no promesas de campaña, y pues qué nos conviene como ciudadanos del Estado de México o mexiquenses, pues tenemos también nuestra responsabilidad como individuos de leerlas, sus propuestas y ver qué nos conviene o no nos conviene. Entonces, ahorita apenas va a empezar realmente la campaña. Lo que vimos en estas semanas pasadas eran precampañas. Así es. Y gracias, licenciado Israel Palma. Licenciado Araiza Ruiz, durante la campaña electoral que iniciará a partir del 4 de abril y que culminará el 31 de mayo, las candidatas, ¿qué no pueden hacer? ¿Existe alguna posibilidad o alguna situación en la que incurran en algún delito y que se les puedan bajar las campañas, que les puedan bajar la candidatura, perdón? Bueno, aquí hay que recordar que sí existen diversos delitos que puedan incurrir, entre ellos y el más común es el famoso proselitismo, en donde estén haciendo uso de recursos sociales con efectos de candidaturas. Es decir, materialmente hablando, actualmente, por ejemplo, yo soy del municipio de Ecatepec. Inclusive conocemos a mucha gente que al momento en el que nosotros los apoyamos a través de los juicios, han recibido también despensas por cuestiones de carácter social. A muchos de ellos a muchas en particular mujeres, les adelantaron estas despensas precisamente buscando evitar el famoso proselitismo, en donde si yo te entrego una despensa, una tarjeta, una ayuda, el gramo de frijol para este tiempo, incurren precisamente en este tipo de delitos. Y son delitos que, desgraciadamente, vamos a ser realistas, durante la época de campaña no va a ser perseguido, sino hasta después, y hay que tratar de comprobárselos. Además de eso, también otro delito que es muy importante de acotar es precisamente el uso de recursos privados para las campañas, ya que recordemos que precisamente una de las reformas del INE, que es parte de esta materia, es les están entregando recursos públicos para que ellos puedan desempeñarse de la manera que ellos consideren, administrarlos de la manera que ellos consideren, pero el uso de dinero de particulares para estas campañas también les ocasiona una serie de concursos de delitos, inclusive que puedan ser susceptibles de investigación.
volvemos a lo mismo, que les puedan disminuir puntos, ya lo dijo el licenciado y muy acertadamente, es más a la visión del pueblo que a la visión jurídica. ¿Por qué? Porque a lo mejor podemos decir, sí, cometió 30 delitos electorales, pero a final de cuentas ya fue elegida, el pueblo ya emitió su voto, ya emitió su aprobación, y por este punto ya no lo vamos a poder utilizar. Sin embargo, recordemos que a final de cuentas en algún momento a cualquier candidato que ha llegado a la gubernatura se le quita el poder, y ahí es donde podemos comenzar ahora con otros tipos de investigaciones susceptibles de perseguirse ante un ministerio público. Ahora bien, aquí sobre todo tenemos que revisar o hacer una lectura realmente de la historia en los comicios en el Estado de México e inclusive de las candidatas. ¿Quiénes son las candidatas que hoy en día tenemos como despunte? Bien lo dijo el licenciado, hoy tenemos una candidata que ha entrado con mayor fuerza que la otra, con más puntajes que la otra, pero también no es menos cierto que el hecho de entrar con más puntajes significa que ya vayan a ganar. A partir de este punto estamos diciendo que es de aquí hacia adelante toda la labor que puedan hacer de convencimiento hacia el pueblo. Si el pueblo se convence aún viendo cualquier ilícito, bueno, decisión del pueblo. Pero si también el pueblo entiende dentro de su aspecto idiosincrásico, de su aspecto moral, de su aspecto inclusive económico a beneficio propio, en donde decida alejarse de la opinión de uno o de otro partido, pues también es muy respetable, pero indiscutiblemente perseguibles por delitos pueden haber muchos. Los principales, que creo que son los que más se han suscitado en diversas contiendas electorales, pues será el proselitismo y la parte del uso de recursos de procedencia ilícita. Excelente. Licenciado Israel Palma. Es muy importante también hacer hincapié en lo siguiente. Hay una ley general en materia de delitos electorales. Esa ley, que ya existe desde hace aproximadamente 9 años, fue con la reforma del año 2014 que esta ley empezó a aplicarse. Ahí hay una serie de actos que pueden realizar cierto tipo de ciudadanos y que pueden constituir un probable delito. Pero ojo, no solamente los candidatos pueden ser susceptibles a la comisión de un hecho ilícito en materia electoral, también pueden ser los militantes de partidos políticos. Ojo, hemos visto muchos militantes que hacen proselitismo y no proselitismo, tienen que leer la ley electoral para que no caigan en alguno de estos supuestos. De igual manera, jefes de cuestiones eclesiásticas o de instituciones eclesiásticas, en otras palabras, sacerdotes, pastores que hagan proselitismo u otros actos que sean probables constitutivos de delito, también pueden caer en alguna de estas cuestiones. Y también nosotros como ciudadanos. No solamente los candidatos pueden infringir la ley en materia electoral, sino también nosotros como los ciudadanos. Entonces, todos los que integramos este núcleo social estamos obligados a respetar la ley. Nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Y nada de que hay un principio que se opera en diferentes áreas. La ignorancia no te exime de la responsabilidad. Mucha gente dice que yo no sabía que no podía hablar, yo no sabía que podía compartir esto en redes sociales, yo no sabía. No, no es de que no sepas si se te va a perdonar porque no sepas. Tienes que saber qué decir y qué no decir. Y eso va para todos, para toda la sociedad, tanto de los candidatos, los dirigentes de partidos políticos o militantes de los partidos políticos, de igual manera para las instituciones eclesiásticas, que se ha dado mucho en muchos años esa coacción que tienen con diferentes partidos y para la ciudadanía en general. Todos somos responsables de que no importa quién gane, tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Excelente. Muy bien, licenciado. Licenciado Pablo, algo aquí importante. Usted señalaba sobre los programas sociales. Actualmente, bueno, tenemos programas sociales federales y programas sociales estatales, como el que ya mencionaba, de la tarjeta y el de las despensas. Pero también tenemos programas federales sobre la entrega de las becas y de las pensiones para las personas adultas mayores. En este caso, bueno, pues pareciera que el gobierno federal actuó de manera correcta al entregar pues, este tipo de pensiones antes de que iniciara justamente la campaña electoral. Pero en este caso, por ejemplo, si hablamos de los programas sociales del Estado de México, y se siguen entregando despensas, vaya, o lo de la tarjeta.
pero no es directamente pues la gente de la candidata, sino el gobierno del estado. En este caso, pues ¿quién estaría incurriendo en el delito? El gobierno del estado sería sancionado o el partido, o bien sería sancionada pues la candidata. En este caso, inclusive, como lo apuntaló el licenciado y es muy acertado, sería el ciudadano que esté entregando el apoyo, porque sabemos que efectivamente es un apoyo por parte del gobierno estatal, que a lo mejor en el punto en el que estamos tal vez sea el contrario al candidato que están utilizando, o sea, el afín. Sin embargo, materialmente hablando, el que esté haciendo la entrega es el que está cometiendo el ilícito. ¿Por qué? Porque se supone que ya se suspendieron los programas sociales para efecto de evitar esto. Si el programa social ya se suspendió, pero resulta que ser un ciudadano que en el ánimo de ser buena persona quiere continuar, quiere ayudar a las personas y continúa entregando estos programas sociales, ya sería responsabilidad única y exclusivamente de este ciudadano que lo está entregando. ¿Puede repercutir en la campaña a la candidata? Indiscutiblemente. ¿Puede repercutir al Estado? También. ¿Por qué? Porque sería materia de investigación, siendo realistas, porque no podemos decir, es que el hecho que él lo entregó, ya lo está haciendo de manera libre y espontánea, o fue porque alguien se lo mandó. No, para eso existe la institución del Ministerio Público, que es el prosecutor del delito, para saber si el que entregó el programa social fue simplemente un actor material o si él fue el actor intelectual, es decir, ¿qué grado de participación tuvo en la comisión del delito? ¿Por qué? Porque el simple hecho de decir es que lo entregó ya lo hace culpable de pleno. No. A lo mejor hay una serie de personas y de actores atrás de esto. Entonces, si es materia de investigación, puede repercutir tanto al gobierno como al candidato, sí, pero indiscutiblemente el eslabón que va a dar origen y que va a permitir todo eso sería, en este caso, el ciudadano que en grado de participación también comete el ilícito. Excelente, licenciado. Muchísimas gracias. Licenciado Israel Palma, pues nos quedan efectivamente 2 minutos. No sé si tenga algo más que acotar a este tema porque se nos acaba el tiempo. Solamente acotar de que, bueno, dentro del Ministerio Público hay una Fiscalía Especial para Delitos Electorales, que es la que tiene que, es su trabajo, cualquier denuncia que realice, ya sea un funcionario electoral, un funcionario partidista, algún ciudadano, cualquier persona puede acudir a esta fiscalía para denunciar un posible hecho delictivo en materia electoral por parte de las personas que acabo de mencionar hace unos minutos. De igual manera, esperemos que en programas que vienen vamos a hablar más ampliamente acerca de los delitos electorales, de los que todos podemos caer sin darnos cuenta o darnos cuenta, y pues para que la gente tenga más información, creo que es responsabilidad de medios de comunicación, en este caso que la licenciada Janet está liderando, pues tratar de hacer llegar la información, y no es nuestra ideología o nuestra forma como pensamos, simplemente es lo que maneja el marco jurídico electoral. Y pues cualquier duda o que tengan o cualquier pues comentario positivo o negativo de las personas que nos ven, con todo gusto es bienvenido para mejorar. Excelente, pues muchísimas gracias a nuestro compañero de News MX TV, licenciado Israel Palma. Agradecerle, por supuesto, al licenciado Pablo Edgar Araiza Ruiz. Y nos gustaría, licenciado, que en un momento más adelante, cuando ya estemos de lleno dentro de la campaña, pues pudiéramos hablar acerca de, continuar hablando de los delitos electorales, pero me gustaría que nos enfocáramos en lo que son las plataformas, lo que son las redes sociales hoy en día, qué es lo que sí pueden publicar los propios candidatos, su equipo de trabajo en las diferentes redes sociales, qué es lo que no puede, y si nosotros como ciudadanos hacemos alguna situación de publicación, podríamos o no afectar o perjudicar a los candidatos. Quisiera saber, por supuesto, si nos pudiera acompañar más adelante con un programa especial sobre esto. Claro que sí, con mucho gusto. Excelente, pues muchísimas gracias al licenciado Pablo Edgar Araiza Ruiz, licenciado en Derecho y también docente de la materia de Derecho Fiscal, y por supuesto a mi compañero el licenciado Israel Palma, conductor de Casta Política y por supuesto columnista de nuestro medio de comunicación, que los invitamos a que los días miércoles a través de nuestra página www.newsmxtv.com.mx puedan leer la columna Línea
liberal del licenciado Real Palma. Muchísimas gracias, que pasen muy buenas noches.